Bueno, vamos a meditar entonces la palabra de Dios bajo un tema interesante. El tema para el día de hoy dice: los padecimientos cristianos. Los padecimientos cristianos es nuestro tema en esta oportunidad, y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras allá en Primera de Pedro, en su capítulo 4 y su versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12, dice la palabra de Dios. Lo voy a leer siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pie de la letra dice de la manera siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que viene sobre vosotros. Que las pruebas, las luchas, hermanos, que no sean extraño para nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros padecemos, hermanos, en esta vida, la palabra padecimiento quiere decir sufrimiento. Yo no sé cuántas veces usted ha sufrido, ha padecido y ha soportado el sufrimiento que ha venido en su vida. Pero dice la palabra de Dios que no debemos sorprender del fuego de la prueba. Dice que los sufrimientos es como un fuego que viene a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice que tenemos que gozar, porque somos participantes de los sufrimientos de Jesucristo. En esta vida, hermanos, vienen muchas cosas que nos hace que desanimar. En la vida cristiana hay mucho sufrimiento. Pero dice la palabra de Dios que cuando vienen los sufrimientos, hermanos, por causa del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que gozar, porque somos participantes de los sufrimientos de Jesucristo. Para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurado. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos enseñe. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es la palabra de Dios! La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. A través de las Sagradas Escrituras nos enseña cómo debemos vivir en la vida cristiana. A través de la Biblia, Dios nos enseña cómo un cristiano puede vivir en medio de los padecimientos, en medio de la angustia, en medio del dolor. Dice que cuando estamos pasando por momentos difíciles, debemos darle gracias a Dios. Pero muchas veces nosotros no hacemos esto. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Yo sé que nadie podrá dar acción de gracias a Dios por los problemas, por las enfermedades, por las críticas. Nadie. Pero Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que gozar. Tenemos que agradecer cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no hacemos así. Porque nos cuesta, hermanos. Nos cuesta soportar. Nos cuesta soportar. Las pruebas cuando vienen en nuestra vida. Yo creo que nadie desee padecer. Nadie. ¿Quién quiere sufrir? Yo sé que nadie, hermanos. Quiere sufrir. Pero dice la palabra de Dios, sino gozaos por cuando sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué precioso es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
dice que la palabra, si sois vituperados, ¿qué quiere decir la palabra vituperados? Si te humillan o te deshonran por causa de servir a Jesucristo, porque mucha gente hoy, cuando ve que alguien le está sirviendo a Dios, en vez de animarlo, lo humilla. Porque ese es el trabajo del enemigo. Se burlan de ti, se ríen de ti y dicen: esta mujer, este hombre no puede hacer nada. Te humillan, te deshonran. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que sois bienaventurados. Eres dichoso cuando alguien te humilla por causa del evangelio. Hoy hay mucha gente, cuando ve a alguien sirviendo a Dios, en vez de animarlo, lo humilla, se burlan de él o de ella, hasta le ponen apodos, porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo nunca va a estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos algo bueno para Dios. Cuando alguien le sirve a Dios de corazón, el enemigo se levanta. Y el enemigo no se presenta como muchos lo creen, así como lo pintan. No. Mucha gente, él dice que el enemigo es negro o el diablo es rojo. No. Dice que el enemigo se presenta en espíritu. ¿Y cómo se presenta el enemigo? El enemigo puede usar la vida de una persona. Amén. El enemigo puede usar la vida de un ser humano y no va a venir de lejos, no va a venir de otro país. El enemigo va a usar a alguien que está más cerca de ti. En la casa, en el hogar, el enemigo puede usar un familiar, ya sea tus padres, tus hijos, tu esposo o tu esposa, o tu hermano o tu hermana carnal. El enemigo puede usar tu pariente. El enemigo puede usar un miembro de la congregación donde te congregas. Por eso mucha gente, muchos cristianos, nos admiramos y decimos: porque aquel hermano, que hermana se ha levantado en contra de mí. No es la persona, sino que es el enemigo que se apodera en alguien y empieza aquella hermana, aquel hermano a criticarte, empieza a humillarte. ¿Por qué? Es porque el enemigo se ha levantado en contra de ti y se ha metido en la vida de un hermano, de una hermana o un familiar tuyo y se levanta ahora en contra de ti. Y eso no es de extrañarlo, mi hermano, mi hermana. Muchas veces nosotros decimos: es que aquel hermano se ha levantado en contra de mí, ahora ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir, mejor me quedo sentado. No, Dios quiere, dice, que cuando vienen las pruebas, hermanos, los ataques del enemigo, nosotros tenemos que gozarnos, porque sabemos que nuestro maestro, él padeció.
Y el sufrimiento de Él no fue como la que nosotros padecemos ahora. Si vayamos, hermanos, en la Biblia, ¿cómo fue el sufrimiento de Jesucristo? De Él se burlaron, a Él lo criticaron, a Él le pusieron apodo también. Y no solamente eso, sino que hasta lo persiguieron, lo mataron, lo crucificaron, hermanos. Pero Él nunca se rindió. Y Él no se vengó también. Por eso dice la palabra de Dios: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si nosotros sufrimos por causa del Evangelio, nos critican, nos burlan, nos deshonran, nos buscan apodo, debemos nosotros gozar por eso, porque estamos participando, dice, juntamente con el padecimiento de Jesucristo. Ahora, si usted está siendo criticado, está siendo deshonrado, está siendo humillado por algo que usted ha cometido en esta vida, entonces, en otras palabras, lo merecemos. Dice la palabra de Dios, en el versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Que no padezcamos por ello. Porque mucha gente empiece a cometer errores y empiece a padecer las consecuencias, y después le pone la culpa a Dios, y no es Dios el culpable. Dice el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Hermanos, cuando padecemos, cuando sufrimos, tenemos que ser conscientes por qué estamos sufriendo. ¿Será que por la obra de Dios? ¿Será que estamos sufriendo por servir a Dios? ¿O estamos sufriendo críticas, burlas? De repente nos están humillando, nos están criticando, pero por nuestro propio error. Es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar, tenemos que examinar cuando padecemos, cuando sufrimos. Uno mismo tiene que ser consciente en su propia vida. Nos tenemos que examinar. ¿Por qué aquel hermano, por qué aquella persona me está criticando? ¿Por qué? ¿Será que por servir a Dios? ¿O de repente porque estoy cometiendo errores? Estoy cometiendo una falta, la cual entonces viene la humillación, viene la crítica, la burla en nuestra vida. Porque si alguien está sufriendo porque, dice la Biblia, de repente ha sido ladrón, tal vez está robando la siembra, las aves de corral de su vecino, entonces claro,
la gente te va a humillar, la gente te va a criticar, la gente te va a deshonrar. ¿Por qué? Porque eres un ladrón, te gusta robar. Y esto no es por causa del evangelio. Allí nos tenemos que arrepentir. Pero si ahora alguien empiece a padecer como cristiano, como evangélico, dice la palabra de Dios que no se avergüence, sino es más, seguir sirviendo a Dios. Porque dice la palabra de Dios, si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique el nombre de Dios. Qué interesante, qué precioso es la palabra de Dios. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mucha gente no le gusta cuando en la iglesia, en la casa de Dios, se le llama la atención. La gente no quiere reconocer su error. Lo primero que hacemos cuando nos corrigen, cuando nos exhortan por causa de nuestro error, lo que hacemos es salir huyendo. Pero dice la palabra de Dios, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Qué precioso la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué nos corrigen? ¿Por qué nos exhortan cuando tenemos una falta? Es para que nos salvemos de la condenación eterna. Pero muchos de nosotros no nos gusta que nos exhortan. Cuando nos llaman la atención por nuestro error que ya hemos cometido, que nadie le gusta. Mucha gente dice, si el pastor es así, me está corrigiendo, me está poniendo en mi lugar, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Mejor me quedo sentado hasta que el pastor me venga a chiñar, entonces me voy. Uy, hermanos, mucha gente, ya llevamos años de ser cristianos, llevamos años estar congregados en una iglesia y todavía tenemos ese capricho de quedarnos sentados. Y nunca llevamos en nuestra mente que Cristo viene pronto por su iglesia. Y Dios no va a venir a traer a aquella gente rebelde, a aquella gente caprichuda, a aquella gente que quiere que le contemplen para que vaya a la iglesia. No, hermanos, es importante que nosotros pongamos por nuestra parte. Y si padecemos, hermanos, por causa de servir a Dios, ¿qué debemos hacer? También no nos quedemos, sino que glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Te apoyan o no te apoyan? Miremos al blanco que es Jesucristo, que Él es el que nos recompensará en aquel día, hermanos. Yo siempre digo, cuando me toca predicar en la iglesia, y yo siempre digo a los hermanos, a las hermanas, aquí en esta vida nadie te va a agradecer y se va a acercar hacia ti y te va a decir, gracias hermana Julana,
gracias hermano Julano, porque ya viniste en el culto. No, nadie. Pero hay alguien, hermanos, que un día nos dará una corona. Y Él nos ofrece un lugar especial. Y ese lugar es la morada celestial, donde nos narra la Biblia que ese lugar dice que allá, hermanos, no vamos a sufrir nada. Pero si queremos llegar a morar, a vivir en ese lugar, seamos valientes, pues. No nos quedemos por algo que no vale la pena. Tal vez el problema tiene salida, tiene solución, y por ese problemita nosotros nos quedamos y decimos: yo ya no voy a servir a Dios. Mi pregunta es: ¿quién fue el que peleó con usted? ¿Fue el hermano? ¿Fue la hermana? ¿Fue tu familiar? ¿O fue Dios? Dios nunca pelea con nosotros. Nosotros, entre hermanos, nos peleamos, nos discutimos, pero Dios nunca pelea con nosotros. Pero nosotros lo que hacemos es alejarnos de Dios. ¿Acaso Dios tiene la culpa, pues? Por eso dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice el versículo 18: y si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En esta vida, en la vida de los cristianos, tenemos que padecer. Y no tenemos que admirar por eso. Porque si Jesucristo, Él sufrió siendo el Hijo amado de Dios, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros que somos pecadores, que cometemos muchos errores? Pero dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad se salvará, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Qué interesante es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando nosotros sufrimos, Dios no nos abandona, porque Él siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en su capítulo 4 y versículo 9, dice: perseguidos, mas no desamparados. El enemigo nos persigue, pero Dios nunca nos desampara. Dice: perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué precioso, hermanos, cuando la palabra de Dios dice en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios abunde cada día sobre nuestra vida, hermanos. Y es por eso que cuando sufrimos, cuando padecemos, pero la mano de Dios no se aparta de nosotros.
Por eso nuestro tema dice los padecimientos cristianos. ¿Hay sufrimiento en la vida cristiana? Hay. Pero tenemos que saber si sufrimos verdaderamente por causa del Evangelio o de repente estamos padeciendo, estamos sufriendo por nuestro propio error. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que examinar nuestra vida, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Así que Dios bendiga la palabra de Dios en esta hora. Dios pueda bendecir su palabra y que Él añade bendición en su palabra en esta oportunidad. Vamos a agradecerle a Dios con palabras de oración. Si usted, mi hermano, mi hermana, está pasando por diversos problemas, enfermedades en su vida, dele gracias a Dios. Porque si usted le da gracias a Dios, la gloria de Dios se va a manifestar sobre su vida y usted va a ser libre por el poder de nuestro Padre Celestial. Si usted está angustiado, atribulado, desesperado, únase conmigo en oración. Vamos a hacer una oración de fe, creyendo que la mano poderosa de Dios está extendida. Yo desconozco cuál es su necesidad de usted, cuál es su petición, pero yo solo voy a orar. Usted cree en Dios y Dios está en todo lugar. Eterno Dios que estás en gloria, Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias, Señor, por tu palabra que he predicado en estos momentos, Señor amado. Tu palabra nos enseña muchas cosas, Padre precioso. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros llegamos a entender muchas cosas, Padre Celestial. En esta hora, Señor, bendiga a mis hermanos que prestaron su atención a tu palabra. Hoy te pido, Dios mío, por aquellos que se han unido conmigo en oración. Yo no sé cuál es la debilidad que ha llegado en la vida de tus hijos. Quizás problemas, quizás escasez, quizás deudas, Padre, quizás enfermedades o tristeza. Yo no sé, pero hoy te pido, Dios mío, que extiendas tu mano de poder, tu mano de misericordia, tu mano de sanidad ahí sobre la vida de tu pueblo, Señor. Allá donde está la necesidad, allá donde está la enfermedad, extienda tu mano, Dios mío, ahora, Padre Celestial. Hacemos esta oración de fe, creyendo que para usted no hay cosas difíciles. Creemos en tu poder, creemos en tus milagros, en tus prodigios y en tus maravillas. En esta hora, Señor amado, bendiga a aquel hermano, que hermana que está pasando momento de enfermedad. Ahí donde está este dolor, ahí donde está esa enfermedad que la medicina no ha podido curar, pero tu poder es grande, Padre amado. Espera un milagro, Señor, en esta hora. Padre eterno, oramos por diversas necesidades. Cada vida, Padre necesitado, ponemos en tus manos todas las peticiones. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendiga este programa, Dios. Si así es tu voluntad, dentro de 8 días yo estaré una vez más en este lugar. Bendiga la audiencia, bendiga a mis hermanos, el personal de radio, Señor, oramos por cada uno de ellos.
Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.